Hola curiosas y curiosos. Hoy te voy a presentar un top 5 de lo que para mí fueron los mejores anuncios de la pasada Navidad. Una fecha señalada por todas las marcas donde todas ellas tratan de llegar al consumidor de la manera más original posible. Y es que está claro que con la Navidad las marcas intentan llegar al corazón de los consumidores por medio de sus originales campañas. Como veréis, las temáticas de los diferentes spots son bastante variadas, desde los que nos hacen reír hasta aquellas que nos hacen reflexionar y también, claro, soltar alguna lagrimita. Bueno, ¿queréis verlos? Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Estos son para mí los mejores 5 anuncios de la Navidad pasada. ¡Empecemos! Lotería de Navidad. Un anuncio que siempre sale en los tops de anuncios navideños es el de la Lotería de Navidad. En esa ocasión, el anuncio de la lotería hizo un guiño al Día de la Marmota, una de las películas que más me molan. Y lo hizo tirando de humor. Y es que, ¿puede alguien vivir una y otra vez el mismo día? ¿Y si ese día fuese el 22 de diciembre y le tocase el gordo? Pues bien, con ese pretexto explicaron la historia de Juan, un hombre que descubriría que todo el dinero del mundo no vale de nada si no tienes con quién compartirlo. Así, la historia del hombre al que le toca el gordo cada día, ya que vive siempre en ese día 22 de diciembre y conoce los números del gordo, te hace reflexionar sobre la importancia de tus seres queridos. Por cierto, la dirección del anuncio corrió a cargo de Javier Ruiz Caldera, un clásico del humor con películas como Anacleto, Agente Secreto, Tres bodas de más, Spanish Movie o Super López. Piensa que la lotería siempre cuenta con grandes directores, ya que, por ejemplo, el año anterior lo rodó Alejandro Amenábar. Pues bien, volviendo al anuncio, resulta que Juan, el protagonista de la historia, se despierta un 22 de diciembre con pocas ganas de Navidad. Sin embargo, al día siguiente se vuelve a despertar en esa fecha, conociendo así el número que se llevará al gordo. Aún así, tanto dinero acaba por cansarle y se da cuenta de que el objetivo real, tanto de la lotería como de la época navideña, es compartir con los demás. Leche Pascual. Otro anuncio que tuvo mucho éxito el año pasado fue el spot de Leche Pascual. Un anuncio que narraba la bonita, pero a la vez triste historia de una familia en Navidad a la que le roban en la noche de Reyes. Y la madre, de una manera muy audaz, pensando solo en la felicidad y la tranquilidad de sus hijos, simula leer una carta explicando que han sido los camellos de los Reyes Magos los que han provocado todo revuelo, cuando querían darles una sorpresa. Está claro que el acto de la madre está lleno de amor y protección, y después les da un vaso de leche y les manda a dormir, para que los Reyes Magos vuelvan y dejen sus regalos. Acabando el spot con la frase: de la leche nos encargamos nosotros, el resto nadie lo hará mejor que tú. Campofrío. Otro anuncio estrella de las pasadas Navidades fue el anuncio de Campofrío. Sí, la marca de alimentación que suele hacer anuncios bastante cómicos. Este era un anuncio de bromas de todo tipo, que identificaba muy, pero que muy bien a la sociedad española. El anuncio transcurre en una tienda llamada LOL, donde se compran chistes para bodas o cenas de Navidad, pero también sobre feminismo, colectivos como los gitanos o los discapacitados. Y es que el anuncio de Campofrío de la Navidad del 2018 recordaba la importancia de reír. Y es que el humor no debería ser un lujo, sino un bien de primera necesidad. Así, a diferencia de otros anuncios de Navidad que están dispuestos a hacer todo lo posible por emocionarnos, Campofrío se propuso todo lo contrario, hacernos reír, o al menos poner en valor la importancia de la risa. Y es que, por desgracia, parece que vivimos en unos tiempos que hacer un chiste puede salirte muy caro. Y el anuncio lo mostraba hablando de bromas sobre discapacitados, también gitanos, e incluso se atrevían a hacer una mención velada a la broma de Dani Mateo sonándose con la bandera española, por no hablar del pequeño homenaje que le hicieron al fallecido Chiquito de la Calzada. Para descubrir a la tienda LOL, el anuncio de Campofrío comenzaba con la actriz Silvia Abril entrando en el local. Al llegar, era recibida por los encargados del comercio, Antonio de la Torre y Belén Cuesta, quienes mostrarán a la cómica todos los productos que había a la venta: bodas, cenas de empresa, funerales o monárquicos. Y es que las temáticas de los chistes y chascarrillos son infinitas. Durante la estancia en la tienda iban apareciendo otras muchas caras conocidas
del mundo del espectáculo, y cada cual con una petición más polémica. Por ejemplo, David Broncano preguntaba si tenían chistes de exhumaciones, pregunta en una clara alusión a la polémica de la exhumación de Franco del Valle de los Caídos, mientras que Jaime Peñafiel pregunta por una cajita que incluye una broma sobre Casa Real. ¿Un chiste sobre la monarquía y siendo periodista? Hombre, el empleo lo pierde seguro. Eso le respondió sin tapujos de la Torre. Y bueno, también hay alusión a los chistes de gitanos. Y lo hacen a través de unas gitanas muy famosas aquí en España, de las Azúcar Moreno. Pero esta vez no quieren una broma sobre gitanos, es más bien al revés. Se llevaron unos chistes de payos. Y ojo, que queriendo pagar la factura con oro. Y es que al fin de cuentas, está claro que el humor no es negociable. IKEA. La marca sueca también apareció por estas fechas con un anuncio muy emotivo y además muy pero que muy viral, con más de 11 millones de reproducciones en YouTube. Y es que el vídeo navideño de IKEA vino con una moraleja incluida: desconecta para volver a conectar. Una campaña que invita a dejar el móvil a un lado y disfrutar de la compañía, a replantearte el sentido que le estás dando a tu vida, porque no hay nada más real que la familia. Y así, el anuncio nos hizo reflexionar sobre el uso de las redes sociales. El spot empezaba con la pregunta: ¿cuánto crees que sabes de tu familia? Pues bien, el anuncio transcurre en una cena en familia por Navidad, con una voz en off que propone el reto. El reto no es otro que hacer preguntas a todos los miembros de la mesa, y el que falle abandona la cena. La voz comienza a preguntarle por redes sociales y la vida de los famosos, tanto filtros de Instagram, la boda de los Javis, el baile del Swiss y claro, todos aciertan. Pero los fallos comienzan a llegar cuando la voz pasa a interrogarles sobre su familia. Sí, sobre su familia más cercana. ¿Dónde se fueron tus padres de viajes de novios? ¿Cuál es el grupo preferido de tu hijo? ¿Qué sueño le queda a tu mujer por cumplir? Y es entonces cuando ninguno de los integrantes de la mesa sabe contestar y la cena acaba quedándose vacía. Hay que reconocer que IKEA consiguió despertar la emoción en el público y en solo unos días su anuncio se hizo enormemente viral, llegando a millones de personas en España. Y es que muchos se sienten identificados con el mensaje que transmite, saben más de los famosos o de las redes sociales que de su propia familia. Y estés o no en sintonía con lo que transmite el anuncio, la moraleja es clara. Estas navidades deja el móvil y céntrate en tus seres queridos. Curiosamente, la propia empresa de IKEA dejó a un lado sus redes sociales desde el 24 de diciembre al 1 de enero. Y bueno, ¿cuál será para mí el mejor anuncio de la Navidad del 2018? Rúa Vieja. Pues bien, uno de los anuncios más destacados de la pasada Navidad, gracias principalmente al mensaje que transmite, fue el de la empresa de licores Rúa Vieja, que para mí fue espectacular. Un anuncio que nos revela el escaso tiempo que nos queda para vivir con nuestros seres queridos. Un spot que se hizo muy, pero que muy viral, ya que circuló como la espuma por miles de grupos de WhatsApp. También fue mencionado en todos los medios digitales y alcanzó los más de 13 millones de vídeos vistos en YouTube, con más de 65.000 likes. Y es que en el vídeo explicaban que en los próximos 40 años, según las estadísticas, pasaremos 444 días jugando con el móvil, 520 días viendo series, 6 años delante de la televisión, 8 años navegando por internet y 10 años mirando pantallas. Pero, ¿cuánto tiempo pasarás con tus seres queridos? Pues poco, muy poco. Pues eso es lo que demuestra el anuncio de Rúa Vieja, uno de los más emotivos de las pasadas Navidades. En él, amigos y familiares se dan cita delante de la cámara. Hablan de las horas que pasan juntos y descubren que no les quedan tantos momentos por compartir. Los autores del anuncio fueron Telmo Pagaldai y Kerman Romeo, unos vascos de San Sebastián y Bilbao respectivamente, que estuvieron nada más y nada menos que 2 años trabajando en ello. Un anuncio que tenía como objetivo invitar a la reflexión. Y vaya si lo hizo. Y es que al final hablaba sobre un tema que todos conocemos. Y eso fue lo que impactó a la gente. Y ojo, no utilizaron actores, ya que los creativos tenían claro que así no funcionaría, sino que fueron unas personas normales que no vieron las cámaras en ningún momento. Y el resultado quedó a la vista. Y es que incluso en el rodaje se podía ver a los cámaras emocionados y a gente llorando. Y nada curioso, estos son para mí los 5 mejores anuncios de Navidad del año pasado. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? ¿También coincidís conmigo que estos fueron los mejores anuncios de Navidad? Decidme cuáles fueron los vuestros, porque estos son
donde yo vivo, en España, pero seguro que en otros países hay anuncios tan chulos o mejores que estos. Por cierto, os dejo en la descripción los anuncios completos para que los podáis ver, ya que como sabéis YouTube no me deja ni poner musiquitas ni los diálogos de los anuncios, porque si no, me los capan. Y nada, aparte de darle like al vídeo, suscribíos y campanita, os recomiendo este vídeo de aquí que tenéis que ver sí o sí, es brutal. Y si no eres suscriptor, dale a este botón. Y estos dos botoncitos son mis otros dos canales, tanto Ciencias de la Ciencia como Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.